Para poder comprender un poco mejor este tema de las trombofilias, me pareció importante recordar la hemostasia y la coagulación, ya que esto nos va a permitir comprender mucho mejor cómo se lleva a cabo el efecto, o mejor dicho, cómo actúan estas mutaciones de las que hablamos en los diferentes aspectos que intervienen en la hemostasia y en la coagulación, y por supuesto también nos va a permitir comprender cómo actúa lo que vendría siendo la antiagregación y la anticoagulación en el tratamiento de estas enfermedades. Vamos a definir primero hemostasia, y sabemos que de forma sencilla la hemostasia se refiere a todos aquellos mecanismos que evitan la pérdida de sangre a través de un vaso dañado. En este pequeño esquema tenemos un vaso dañado, tenemos plaquetas, tenemos aquí glóbulos rojos y existe esta gran solución de continuidad en el vaso que vendría siendo la rotura del vaso. El proceso de hemostasia básicamente comprende 4 fases. La primera fase es el espasmo vascular, que lo vamos a describir más adelante. La formación del tapón plaquetario, que vendría siendo la segunda fase. La tercera, la activación del sistema de coagulación. Y finalmente el fenómeno por el cual ocurre la estabilización del coágulo, que es el crecimiento de tejido fibroso dentro del mismo coágulo. Entonces siempre para que ocurra hemostasia, inicialmente cuando se daña un vaso vamos a tener un fenómeno de espasmo. Lo segundo, la formación del tapón plaquetario. Lo tercero, la activación del sistema de coagulación, ya sea por vía intrínseca o extrínseca, que veremos a qué se refiere cada una de estas, y el crecimiento del tejido fibroso dentro del mismo coágulo. Digamos que el primer mecanismo por el cual se lleva a cabo la hemostasia es el espasmo vascular, y luego de la ruptura de un vaso este se va a contraer, y lo anterior puede ser bastante, o puede ser suficiente para que se reduzca la salida de sangre por ese vaso que está roto. El espasmo vascular básicamente se produce por reflejos nerviosos que pueden estar mediados por el dolor y la liberación de sustancias específicas que nosotros conseguimos cuando existe un traumatismo, y también por espasmo miogénico local. Recuerden que el vaso sanguíneo tiene músculo liso, y este músculo liso se contrae y produce el espasmo vascular, que en ocasiones puede ser suficiente como para producir o reducir la salida de sangre a través de la solución de continuidad en ese vaso. Sabemos que cuanto mayor es el traumatismo del vaso, mayor es la intensidad del espasmo. Por eso en esas grandes lesiones en las cuales hay aplastamiento de una extremidad, por ejemplo con amputación de la extremidad, el gran espasmo vascular va a ser uno de los mecanismos que va a evitar que ese paciente se desangre. En esta formación del tapón plaquetario, pues por supuesto que la vedette son las plaquetas, y sabemos que son discos redondos u ovales minúsculos, apenas de 2 a 4 micras de diámetro, que se forman en la médula ósea a partir de grandes células conocidas como megacariocitos. Estos megacariocitos pues pasan por diferentes procesos hasta que finalmente dan origen a las plaquetas. La concentración de las plaquetas es aproximadamente entre 150.000 y 400.000 milímetros cúbicos en lo que es la sangre, y aquí nosotros podemos ver en esta lámina histológica donde existen glóbulos rojos. Aquí vemos la presencia de neutrófilos y un conglomerado de plaquetas que se puede observar ahí entre los glóbulos rojos y los neutrófilos. Dentro de sus características importantes, las plaquetas carecen de núcleo y no pueden reproducirse, y en su citoplasma es muy importante porque vamos a conseguir moléculas de actina y de miosina que intervienen en lo que es la contracción plaquetaria. Las plaquetas se van a contraer durante el proceso de formación del tapón plaquetario. También vamos a encontrar residuos de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi, que se encargan de sintetizar un gran número de enzimas, y por supuesto también de almacenar
calcio. Este es muy importante durante el proceso de coagulación, ya lo veremos más adelante. Y también existen dentro de las plaquetas una gran cantidad de sistemas enzimáticos que producen ADP y ATP. Además de que las plaquetas también tienen sistemas enzimáticos que producen prostaglandina. En el citoplasma de la plaqueta vamos a encontrar además factores estabilizadores de fibrina, y fíjense, muy importante, también vamos a encontrar factores de crecimiento que van a estimular el crecimiento de las células endoteliales que han sido dañadas, y este proceso va a contribuir a la reparación del vaso. Y pues por supuesto también vamos a encontrar células musculares y también factores que van a contribuir a la multiplicación de los fibroblastos. Otra de las características importantes de las plaquetas es que en su membrana celular hay una capa de glucoproteínas que permiten que se adhieran a superficies lesionadas de vasos sanguíneos lesionados, y también prácticamente a cualquier superficie que tenga colágeno expuesto. También en esta membrana vamos a conseguir gran cantidad de fosfolípidos que pueden activar el sistema intrínseco de la cascada de coagulación. Entonces, el sistema intrínseco puede ser activado por la presencia de los fosfolípidos que se encuentran en la membrana plaquetaria. Sabemos ya que las plaquetas tienen una vida media de 8 a 12 días y que son eliminadas de la circulación por el sistema de macrófagos tisulares. Una vez que las plaquetas, vamos a conversar sobre el mecanismo de formación del tapón plaquetario. Una vez que las plaquetas entren en contacto con la superficie vascular lesionada, van a cambiar sus características. Y una de las primeras cosas que ocurre es que las plaquetas van a aumentar de tamaño, se van a hinchar. Y adquieren una forma irregular con una serie de espículas o procesos radiantes que le dan una característica muy particular que hemos visto en las láminas anteriores. Se vuelven muy adherentes y van a secretar grandes cantidades de ADP y también de tromboxano. Recuerden que el tromboxano tiene la particularidad de que va a permitir o va a estimular a que se activen más plaquetas, y también a que éstas se adhieran al sitio, se acerquen al sitio donde se produjo la rotura del vaso por un proceso que se llama quimiotaxis, y también van a aumentar las adherencias de las plaquetas. Todo con el objeto de terminar formando el tapón plaquetario que debería en un primer momento formar un tapón suficientemente firme como para evitar la pérdida de sangre. Sin embargo, esto no es así, y muchas veces va acompañado de otros procesos como la activación de la cascada de coagulación. Si el desgarro es pequeño, entonces hasta la formación del tapón plaquetario viene siendo suficiente como para evitar la pérdida sanguínea. Sin embargo, cuando el daño vascular es bastante importante, se va a activar la cascada de coagulación, y este constituiría el tercer mecanismo por el cual se evita el sangrado. Y esto generalmente comienza a los 15 a 20 segundos si el traumatismo ha sido intenso, o en 1 o 2 minutos si el traumatismo es pequeño. Para esto vamos a necesitar una serie de sustancias activadoras de la pared del vaso y de las plaquetas. Y finalmente se produce la organización del coágulo. Una vez formado el coágulo, este puede seguir 2 vías. Una de ellas es que va a ser invadido por fibroblastos que forman un tejido conectivo, y eso ocurre en un lapso de 7 a 10 días. O sencillamente el coágulo puede lisarse, puede disolverse, y esta sería la segunda vía por la cual o que podría seguir el coágulo una vez que se activa todo lo que es la cascada de coagulación, y por supuesto se restablece la continuidad del vaso. Muchísimas gracias.